Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Vamos a orar. No, no es cierto. Este es un podcast. Bueno, yo soy un religioso anónimo. ¿Han oído de los alcohólicos anónimos? Los alcohólicos anónimos, a pesar de todo, tienen cosas muy buenas. Yo escuché a muchas personas contar su testimonio de cuando llegaron a Alcohólicos Anónimos. Hay neuróticos anónimos, no sé cómo se llamarán los que fueron drogadictos, solo sé que son centros de rehabilitación, pero en este caso quise hacer una pequeña comparación, ¿verdad? Y ponerle religiosos anónimos. Alguno dirá, pero los religiosos son los que usan siempre falda las mujeres y los hombres manga larga la camisa. Eso es más legalismo que otra cosa. Eso es más legalismo. Y algún día hablaremos de legalismo. El legalismo carece de amor. Este tipo de congregaciones que no permiten muchas cosas y tienen cantidad de prohibiciones, ¿verdad? Mujeres solamente con vestidos o faldas y para ellos es pecado ir a la playa y hacer deporte y hacer ejercicio, entre otras cosas. Eso es más legalismo. Yo quiero hablar de religiosidad, como por ejemplo esto que nos menciona la palabra acá, en lo que ni les dije lo que había leído, pero estamos hablando de Santiago capítulo 1 del 22 en adelante. Si alguno se considera religioso y no refrena su lengua a la hora de emitir una opinión y se hace crítica y hasta juicio, pero en la iglesia parece un cristiano de verdad, entonces no lo es. Pero estás juzgando tú, Abraham. Pero hermanos, perdónenme, la palabra lo dice. ¿Quieren que se los vuelva a leer? Santiago 1, capítulo 22 en adelante. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Conocemos la palabra. Eso es ser religioso, hermanos. Conocer la palabra del Señor y pasarla por alto. Conocer la palabra, saberla de memoria. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. En mi país diríamos es por gusto. No es cierto. Conocemos la palabra y yo me considero un religioso anónimo, porque tantos años que canté, dirigí la alabanza, prediqué y mi vida tenía una doble moral altísima. Había perdido por completo el temor al Señor. Trabajas para Dios por cultura. Trabajas para la obra de Dios por costumbre, por tradición. Vean estas otras religiones, si se les puede llamar así. Van por aquí, por allá, hacen bautismos a niños, confiesan sus pecados con un hombre,
lo cual es completamente antibíblico, porque solo Dios puede perdonar pecados. Ni siquiera la madre de Jesús podía perdonar pecados, mucho menos un hombre común y corriente como usted o como yo, que diga, ahora te perdono tus pecados. Eso es completamente antibíblico. Es completamente aberrante. Entonces, ahí vemos un ejemplo en la religión tradicional. Pobres hombres no pueden casarse. Cumplen un mandamiento humano, cuando vemos claramente en la palabra que nos enseña que todo aquel que quiere obispado, pastorado, sacerdocio, dice que debe ser marido de una sola mujer. Y Pedro tenía suegra, y por ahí dicen algunos que sí tenía suegra, pero no tenía esposa. Entonces, ¿qué tenía? Y luego hablan de Pedro como dice que escogió una mujer cristiana, una mujer de Dios. Lo dice la palabra, hermanos. Entonces, por ahí escuché, y todos lo hemos oído, que la religión es el opio de los pueblos. ¿Saben qué es opio? Una droga que adormece, que envuelve. Y sí, lo creo un poquito. Pero Abraham, nosotros técnicamente como protestantes, evangélicos, somos una religión. Sí, no. Si lo quieren llamar como una estadística, vaya, está bien. Somos la religión evangélica. Pero yo no tengo una religión ahora. Yo tengo una relación con Jesús. Esa es la diferencia. Religión, el latín, re se sobreentiende. Ligión, ligios, ligar. La religión te vuelve a ligar a preceptos y conceptos humanos. Cuando tú tengas que defender tu fe, porque espero que la defiendas, ante sectas, porque por el amor de Dios nos comparan con los testigos de Jehová o los mormones, y nada que ver. Nosotros no somos en lo más mínimo comparables con este tipo de sectas. Estas no son ni siquiera religiones, son sectas. Menos denominaciones, son sectas. Testigos de Jehová, mormones, entre otras, miles, algunas hasta se parecen a las evangélicos. La Luz del Mundo, por ejemplo, es una secta peligrosa, creciendo en gracia, que de crecer en gracia no tenían nada. Sectas, idolatrando hombres. Abraham, pero hay muchas iglesias idolatrando hombres. Sí, lastimosamente sí. Son congregaciones con detalles sectarios, lastimosamente, pero es gente que vive una religión. Y el religioso, el que vive en su máxima expresión de religiosidad, no tiene discernimiento de espíritus. Puede oír sermones y que incluso sabe que van en contra de la palabra, pero las emociones le brincan, se le revuelven y lamentablemente son como ovejas sin pastor. Caminan una tras de otra, porque el de adelante dijo que sí, yo también diré que sí, cuando yo sé que lo que tal hombre está predicando va en contra de la palabra. Pongan la televisión, pongan esos canales que dicen que son evangélicos, cristianos, cómo le sacan el dinero a la gente de manera irresponsable, cómo engañan a las personas, cómo le dicen a la gente que tiene que hablar en lenguas obligadamente si realmente quiere tener evidencia del Espíritu Santo en sus vidas. Falso, completamente falso. Cómo le dicen a la gente que tiene que tirarse al piso y temblar y revolcarse y dar gritos como evidencia de la presencia de Dios. Completamente falso. Esos son conceptos humanos. Entonces la religión es eso. Y esos son temas doctrinales. Vámonos a la práctica de la vida. Vas por la calle, un hombre te pide una moneda, te pide comida, lo ignoras, no te importa, eres un religioso.
Solo tienes religión, no tienes amor. Y Pablo escribía y decía, si tú puedes hablar todas las lenguas del mundo, puedes hacer cualquier cosa, pero si no tienes amor, de nada te sirve. Nada, vienes a ser como un pedazo de lata a la que se golpea y ya. El amor es de lo más fundamental dentro de una convicción por Dios. ¿No es cierto? Cuando le preguntaron a Jesús en qué se basaba toda la ley, quizás este fariseo esperaba que Jesús le dijera, tienes que serle fiel a tu esposa, tienes que diezmar de todo lo que ganas, ayunar 40 veces en el año. No, le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu mente, tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo, que es el segundo mandamiento semejante al primero. Y ya está. Y punto. De ahí te deberías basar si realmente vives una convicción, una relación o solamente una religión. Me encanta este pasaje de la palabra porque termina diciéndonos el concepto ideal de lo que sería la religión. Dice el versículo 27, Santiago 1, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta, 2 puntos. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, guardarse sin mancha del mundo, alejarse. Y la traducción en lenguaje actual dice, creer en Dios el Padre es agradarlo y hacer el bien, ayudar a las viudas y a los huérfanos cuando sufren y no dejarse vencer por la maldad del mundo. ¿Cuándo fue la última vez que le diste de comer a alguien sin esperar nada a cambio? Bueno, si nos creemos religiosos, refrendemos nuestra lengua para dar una mentira. Sí o no. Punto. Que tu sí sea sí y que tu no sea no. ¿Cuántos han prometido tanto? Por ejemplo, yo estoy acostumbrado a que mucha gente me diga, yo te voy a ayudar en tu ministerio. No te preocupes. Yo te voy a bendecir de esta manera, de esta otra manera, y aparecen una vez y luego se desaparecen. ¿Cuántas veces yo hice eso? ¿Cuántas veces me subí a los púlpitos, escenarios, plataformas? Y hablé de un amor, que lo último que había en mí era amor. Hablé de una vida sin mancha para Dios. Y mi vida estaba sumergida en una inmoralidad terrible. Mentirosos, pretenciosos, soberbios. ¿Crees que eres religioso? Cuando alguien te llama la atención, a mí no me puede decir nada nadie, yo hago lo que quiero. No, lo último que eres es un cristiano. Lo último que tienes es una relación con Dios, una relación personal con Jesús. Eres soberbio. ¿Pero por qué dices eso, Abraham? A mí Dios siempre me oye. Mi Biblia dice que Dios ve de lejos a los altivos, los resiste. ¿Sabré yo de eso? No te hablo de esto simplemente porque me lo estoy inventando. Lo he vivido. Lo he experimentado. Lo he tenido enfrente. Cuando los alcohólicos anónimos llegan por primera vez a un grupo, dicen, mi nombre es Abraham Reyes y soy un enfermo alcohólico. Hasta que lo reconocen, hasta que ya perdieron familia, trabajo, carros, casas, por causa de un vicio, de una enfermedad. Soy un alcohólico, soy un enfermo alcohólico. Es lo mismo, la religiosidad es una enfermedad que incluso puede llevarte a condenar tu alma. Porque el borracho dice, no, tranquilos, yo sé manejarlo, solo en las fiestas. Soy tomador de sociedad. No quiere aceptar que es un enfermo alcohólico. Y lo mismo pasaba conmigo, sirviendo a la obra de Dios, cantando en cultos, predicando, orando por gente, ministrando al Espíritu Santo. Y no quería aceptar que mi vida estaba lejos de Dios.
Jesús se los dijo a los fariseos: este pueblo de labio me honra, pero su corazón está lejos de mí. Por eso es que Jesús la traía contra los fariseos. Bueno, no la traía contra ellos, sino contra su pensamiento. Al fariseo, al escriba, al publicano que rindió sus conceptos, encontraron la salvación. Nicodemo fue de noche a ver a Jesús. Jesús le dijo: si no naces del agua y del Espíritu, no podrás entrar al reino de los cielos. Y al final Nicodemo defiende a Jesús antes de su muerte. Zaqueo, un hombre odiado por ser un publicano, Jesús le dijo: hoy vino la salvación a tu casa. Zaqueo dijo: si en algo he defraudado a alguno, le he robado, hoy se lo devuelvo cuadruplicado. Hoy vino la salvación a tu casa, le dijo Jesús. Y así muchos casos de gente llena de conceptos, gente llena de tradiciones. A nuestras congregaciones va tanta gente con tradición, que saben que es domingo y tienen que ir a la iglesia para cumplirle a Dios. Dios no está interesado en que le cumplas. Dios está interesado en que lo adores, en que lo ames y que ya no sea una obligación. Cuando lo ames, cuando tengas una relación con Él, dejará de ser una obligación ir a la iglesia y se volverá una celebración, una alegría. Y tus hijos verán en ti que ya no vas a la iglesia porque hay que cumplir. Eso es ser religioso. No ayudas, no le das de comer a la viuda. En medio de la pandemia estoy grabando este podcast. Tal vez ya terminó la pandemia o tal vez estamos en otra ahora que estás oyendo esto. Tal vez yo sigo vivo o tal vez ya no. Pero has dado de comer a alguien, has ayudado, has bendecido a alguien, o simplemente vives una vida de congregarte los domingos, poner un par de monedas de ofrenda y salir del templo de la misma manera como llegaste. Y quizá peor porque te molestó el grupo de alabanza como canta, te molestó alguien que llegó y no te cae tan bien. ¿Qué tienes con el Señor? ¿Tienes una relación? ¿O solo es Dios un concepto para ti? ¿Solo es un argumento histórico? ¿O una filosofía? ¿Tienes conceptos como la evolución o comunistas, Marx, Lenin? ¿Qué sé yo? ¿Por qué estoy diciéndolo? Ya cerré mis escritos, ya no estoy leyéndolo, simplemente estoy hablando lo que el Espíritu Santo me pone a hablar. Porque no hago estos podcasts para vender o para ganar dinero, simplemente para que lo quiera oír. Tal vez con buena intención o tal vez por curiosidad, por accidente. No, tienes que entender que no hay una convicción, solo una religiosidad. Jesús no es un concepto. Jesús no es una filosofía. Jesús no es un argumento. Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. No es cierto que todas las religiones llevan a Dios. Mentira del diablo. Ninguno tuvo la facultad moral de decir: yo soy el camino. Ni Buda, ni Hare Krishna, ni el Señor de los Testigos de Jehová, Russell, ni el de los mormones, José Smith. Ninguno, todos se equivocaron. Ninguno tuvo la autoridad moral de decir: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y cuando el Dalai Lama dijo que él era Dios, nada que ver. Y cuando las religiones dicen que tienen a sus vicarios de Cristo o a sus santidades, puede ser que lo digan, pero ninguno es
el camino, la verdad o la vida. Y nadie viene al Padre por ellos, solamente por Jesús, el único autor y consumador de la fe. Entonces, titulé este podcast Religiosos Anónimos, pero de anónimos no tenemos nada, porque yo ya no me puedo callar lo que Jesús hizo en mí. Ya no me puedo callar y decirle a la gente, yo fui ciego, metido en iglesias por años, pero viviendo solo una vida de religión, una vida de conceptos, de doble moral, lejos del Señor, hasta que un día mis ojos fueron alumbrados a causa de una exposición pública de mi pecado. ¿Cuántas veces Dios te ha llamado? Genuinamente lo hace el Señor. Te ha puesto una enfermedad, has perdido algo, has perdido a alguien y no has entendido que es Dios llamándote y diciéndote, hijo, ven, corre a la cruz, deja tus conceptos, tus argumentos, deja de leer libros que no convienen, deja de leer cosas que nada que ver, deja de creer en personas, en ideologías. Él quiere que creas en Él, que lo ames a Él. Probablemente has perdido cosas, personas, trabajos, y es Dios en su amor llamándote. Mira, Él es un caballero, Él no va a obligarte, pero te está esperando. Él dijo, yo toco a la puerta, si alguno quiere abrirla, yo entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Y es que la cena era lo más importante para la iglesia y para la humanidad de ese tiempo. Por eso Él le daba la importancia tal al momento de la cena. Y habla de una vida de intimidad, una vida de comunión, de convicción, no de religión. Entonces, si realmente te consideras un religioso, mira que no caigas, refrena tu lengua, ayuda a las personas, a los huérfanos, a las viudas, pero sobre todo se trata de vivir en santidad. Si tienes una relación extramarital, déjala, pídele ayuda al Espíritu Santo. Si sabes que tu trabajo al que te dedicas a vender cosas, algo que no está bien, corre a la cruz. Dios puede sanarte. Dios puede darte ingresos de otra manera. Hay gente que vive comprando cosas pirateadas y vendiéndolas. Gente que trabaja en cosas de computadora y lastimosamente no compra lo que tiene que usar para trabajar, sino que lo descarga de otra manera. Perdóname, Dios no bendice ese tipo de movimientos. Ven a la cruz. Sí podemos guardarnos sin mancha del mundo para Él, pero tenemos que dejar nuestros conceptos, nuestros argumentos y realmente entender qué es la religión, entender qué es la convicción, pero sobre todo entender qué es la santidad y vivir para Él. Y eso nos hará libres. Y de anónimos, nada. Le diremos al mundo que Jesús es el único camino, la única verdad, la única vida que nos transformó, nos cambió, nos restauró. Dejamos la religiosidad atrás y ahora vivimos una vida lo más íntegra posible para nuestro Dios.